Buen día. Estamos en el curso de Teoría de la Arquitectura en la Universidad de la República. Estamos en el módulo 2 del curso, que aborda las relaciones entre forma, función y construcción. En el día de hoy lo vamos a hacer a través del concepto de tipo en arquitectura. Para el abordaje del tema, del concepto de tipo en arquitectura, presentamos dos textos como base de estudio. Uno de ellos es el texto de Carlos Martí Arís, titulado Las variaciones de la identidad, ensayo sobre el tipo en arquitectura, que se originara en su tesis doctoral. Y el segundo texto, para la comprensión de esta teoría, es un texto de Rafael Moneo sobre el concepto de tipo, publicado en revista Oppositions en 1978, y otro texto que presenta una teoría arquitectónica semejante es el de Louis Kahn, Forma y Diseño, y lo ofrecemos como bibliografía de ampliación. El concepto de tipo es uno de los temas clásicos y más estables en los estudios de teoría de la arquitectura. Podemos revisar varios planes de estudios de grado de la carrera de arquitectura en diferentes universidades del mundo, y siempre aparece incluida la consideración del tipo. La teoría tipológica es probablemente una de las teorías más prolíficas de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX. Ha tenido y tiene gran valor tanto para la comprensión del hecho arquitectónico como para la creación de arquitectura, principalmente para la actividad de proyecto. Es posible que el éxito de la teoría tipológica radique en buena medida en que el tipo es una expresión abstracta y general que, sin embargo, puede explicar hasta los fenómenos arquitectónicos más concretos y particulares. Esta teoría podemos decir que se centra en el problema arquitectónico de la forma, porque, como señala Martí Arís, desde la perspectiva tipológica cobra una nueva vigencia el valor de la forma como contenido fundamental de la arquitectura. Pero la forma es vista aquí en su condición más esencial, como algo afín a la propia estructura de la mente humana, dice Carlos Martí Arís en la página 19. Sin embargo, como veremos, también guarda una estrecha relación con el uso y con la construcción de los edificios. Abarcamos así toda la tríada vitruviana. La definición más precisa que podemos hallar en las páginas que tiene la bibliografía básica para esta clase dice que un tipo arquitectónico es un concepto que describe una estructura espacial. Esto lo encontramos en Carlos Martí Arís, en las variaciones de la identidad. Ahora bien, ¿qué es un concepto? Un concepto es una idea, pero una idea puede tener múltiples procedencias. Una idea puede provenir de la memoria, de los recuerdos, una idea puede surgir de la percepción o de una sensación, también puede provenir de otro. Una idea puede provenir de la mímesis, puede provenir de la intuición, una idea puede provenir de la imaginación o de la fantasía. Un concepto es cuando la idea proviene de la razón. Se trata de una idea razonada, y este razonamiento puede ser comunicado. Además, un concepto puede ser enunciado en una o en muy pocas palabras. Entonces, un concepto es una idea que proviene de la razón y que puede ser enunciado en una o en muy pocas palabras. Vamos a poner un ejemplo paradigmático para ilustrar la idea de tipo. Si decimos, por ejemplo, la palabra patio. Patio. A todos se nos viene una imagen a la mente. Todos podemos hacernos una representación mental de un patio. Podemos imaginémonos dentro de un patio. Seguramente los patios que tenemos en mente cada uno de nosotros son todos diferentes. Cada uno habrá imaginado su propio patio en particular.
Sin embargo, hay algo que todos los patios que imaginamos cada uno de nosotros tendrán en común. Por ejemplo, hay un espacio que nos encierra, que nos envuelve. Sus límites pueden ser paredes, puede ser una galería, puede ser un límite vegetal, pueden ser combinaciones de todos ellos, pero siempre nos limita. Además, tiene ciertas proporciones. La forma del perímetro de nuestro patio puede ser cuadrada, rectangular, circular o irregular. Pero es muy probable que ninguno de nosotros haya imaginado un lugar excesivamente alargado. Pues en ese caso perdería su condición de patio. Por último, hay un aspecto esencial. Arriba, el patio está abierto. Sea cual sea la forma y tamaño de nuestro patio, si miramos hacia arriba, es muy probable que el patio que imaginemos todos arriba tenga cielo, esté el cielo. Si es cierto todo esto que he dicho, entonces hemos logrado hacer una descripción. ¿De qué? No hemos descrito un patio concreto. Cada uno de nosotros imaginó un patio diferente. Sin embargo, hemos logrado describir ciertos aspectos estructurales que necesariamente tiene todo aquello a lo que llamemos patio. El tipo conlleva una descripción. Es posible poner en palabras ciertas características que describen una estructura formal. Carlos Martí Arís dice que el tipo es un enunciado lógico sobre la forma. Ahora bien, un concepto es una construcción humana. No se trata de algo que esté en el objeto, sino de algo que no pertenece al mundo material, que, por otro lado, no está en la percepción concreta de cada uno de nosotros, pues está en todos. Todos hemos imaginado un patio. Se trata de una construcción intelectual humana, que está más allá de nuestra mente en particular. La teoría de los tres mundos de Karl Popper justifica la existencia real, tan real como el mundo de los objetos materiales, que según Popper sería el mundo 1, tan real como nuestra percepción subjetiva de los mundos materiales, que eso sería el mundo 2, el mundo del sujeto, de nuestra percepción subjetiva. El tipo pertenece a un mundo 3, el mundo creado por la mente humana, como los números, como el lenguaje, como las teorías. Es el mundo de los conceptos, de los enunciados, dice Martí Arís, el mundo depositario de todas aquellas herramientas a través de las cuales la mente humana puede ejercer su acción transformadora. Dice Carles Martí Arís, son tan reales las cosas como las teorías que forjamos sobre ellas. Carlos Martí considera el tipo como el fundamento epistemológico de la arquitectura, es decir, aquello que nos permite alcanzar un conocimiento verdadero, científico. Sostiene además que los tipos evolucionan, variando en el tiempo por diferentes razones. Por eso el título de su libro, Las variaciones de la identidad. Hay un momento muy bueno en el texto de Carles Martí Arís, cuando hace un análisis profundo del tipo basilical, explicando las permanencias y las transformaciones del tipo. Así como hablábamos de patio, podemos decir la palabra basílica y estaremos todos mentando una estructura espacial. Martí muestra cómo el tipo basilical puede entenderse como una variación del templo períptero. Si el templo períptero lo invertimos, lo damos vuelta como si fuera un guante, la pared queda afuera y la columnata queda dentro. Tenemos por variación el tipo basilical. Esto sucede naturalmente porque en el templo griego la gente estaba afuera, y la cela era la morada de la divinidad. A lo sumo, un sacerdote ingresaba en la cela, pero la gente estaba afuera. En Roma, en cambio, cuando la gente está dentro, en razón de su uso, el tipo naturalmente se invierte, como si se tratara de una mutación de cara a una supervivencia evolutiva de la arquitectura. Ahora bien, Martí necesita hallar un hecho arquitectónico concreto, real, que pueda contrastar esta hipótesis.
Y efectivamente lo encuentra en una transformación real que tuvo la Catedral de Siracusa, que pasó de ser un templo períptero del siglo V a.C. a ser una basílica en el siglo VII. Aquí tenemos en imágenes la basílica y la transformación de un templo períptero en una basílica de la Catedral de Siracusa, que muestra la variación del tipo en arquitectura. Hemos presentado el texto de Carlos Martí Arís, que es el que tenemos en la bibliografía básica. Quiero hablar ahora de otro texto, del otro, muy cercano en ideas al texto de Martí, quizás redunda un poco. Decía Heráclito el Oscuro que si una idea merece ser enunciada, entonces merece ser repetida. El texto al que me refiero es el texto de Rafael Moneo, titulado On Typology, y publicado en la revista Oppositions en el número 13 de 1978. Si ustedes se fijan, la definición que ofrece Rafael Moneo sobre el tipo es muy coincidente con la definición que ya habíamos visto de Carlos Martí Arís. El texto de Moneo se propone alcanzar una comprensión del concepto de tipo en arquitectura. De hecho, el texto de Moneo está citado como una de las fuentes en el texto de Carlos Martí Arís. Junto a Moneo, entendemos el tipo como aquello que constituye la verdadera naturaleza de la arquitectura. La pregunta fundamental que se plantea Moneo, esto es interesante, una pregunta que guía el estudio, que guía la investigación, la pregunta de Moneo es ¿qué clase de objeto es una obra de arquitectura? ¿Es un objeto único o es un objeto repetible? Una primera visión comúnmente aceptada es que cada obra de arquitectura es un hecho singular y así debe considerarse. Este aspecto la arquitectura lo comparte con otras formas artísticas y así es que en su esencia la obra de la arquitectura sería inclasificable por ser un fenómeno único. Sin embargo, al igual que en otras formas artísticas, su estudio exige el reconocimiento de rasgos comunes. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que consideramos un estilo, sin que la pertenencia a un estilo implique la pérdida de la condición singular de una obra. Esta visión está impregnada de una consideración de la obra de arquitectura como una obra de arte. No obstante, Moneo señala que el constructor de las primeras cabañas o del arcaico refugio de piedra consideraba su actividad una necesidad para instalarse y subsistir en el mundo, una actividad tan necesaria para la construcción como de tantos otros instrumentos o herramientas, con el mismo objetivo, instalarse el ser humano a vivir en este mundo. Así la casa era un problema de forma y de diseño, de naturaleza muy similar a la construcción de una barca para la pesca, de un cántaro, de una producción textil necesaria para el abrigo, en fin. Una vez que se sabía cómo producir, el proceso se repetía. Surgían modificaciones con el paso del tiempo que se avanzaban en una lenta acumulación de conocimiento que iba introduciendo mejoras en la construcción y en el uso de estos objetos. Pero esta visión considera la arquitectura en tanto producción de un objeto útil y esencialmente repetible. La noción de tipo, el tipo en arquitectura, viene a asumir un rol de superar esta contradicción aparente e intrínseca del fenómeno arquitectónico. Viene a superar la dicotomía entre objeto único y objeto repetible, reconciliando pares opuestos y resolviendo la polaridad, ampliando la comprensión y atendiendo al mismo tiempo a la singularidad de la obra y a la generalidad de la disciplina. Según Moneo, el tipo es aquel concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por tener la misma estructura formal. Como vemos, muy coincidente con lo que planteaba Carlos Martí Arís como definición. El tipo permite pensar en grupos de similitudes estructurales.
Moneo lo ejemplifica con el rascacielos, que puede pensarse en general, pero se puede ir introduciendo progresivamente nuevos criterios de agrupación que definen subgrupos más precisos y así ir definiendo nuevos tipos. La idea de Moneo implica la posibilidad de una gradación de tipificaciones, según la cual, siguiendo el proceso, se puede acabar describiendo un rascacielos concreto, por lo tanto único. Por lo tanto, la idea de tipo que abiertamente rechaza la idea de la individualidad, retorna a ella cuando en última instancia se encuentra con la obra concreta, específica y única. Esto lo dice Moneo en la página 190. Ahora bien, ¿qué es una estructura formal? Esta cuestión también la aborda Moneo, quien comienza con una explicación apoyada en la Gestalt, según la cual se identificaría la estructura formal con determinados principios geométricos, como centralidad, linealidad, cuadrícula, etc. Tomemos el ejemplo con el cual trabaja Moneo. En este sentido, un tipo perfectamente nombrable es el tipo torre, que puede ser definido según sus principios geométricos como un elemento esbelto, predominantemente exento, con una linealidad vertical, o sea, predomina el eje Z por sobre los otros dos. Podríamos hacer un ejercicio como el que hicimos para definir el patio, el tipo patio, y al decir la palabra torre, todos tendríamos una representación mental, todos habremos mentado una torre diferente, de diferente aspecto, de diferente color, de diferente materia, de diferente tamaño, y sin embargo, todas tendrán estos principios geométricos que acabamos de mencionar. Esta estructura formal adquiere un significado estable incluso para la humanidad. No sabemos con exactitud cuál fue el motivo por el cual el ser humano primitivo erigió la primera piedra, pero sabemos que con esta acción se sobrepuso a la naturaleza, la dominó, y dominó también el territorio circundante a esta acción, ¿no? Y con eso señalizó un lugar. Ahora transformó un lugar en un lugar humano. Un elemento de estas características geométricas, podemos decir este tipo, siempre ha señalizado un lugar, ha constituido un nodo orientador de los que habla Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad. Los principios geométricos del tipo torre son independientes de su materia, de su color, de su brillo, de su tamaño. Es decir, el tipo es algo independiente del aspecto real, concreto y exterior de la obra. El tipo sí depende de la proporción entre sus dimensiones, pero vamos a ver, por ejemplo, la relación entre el tipo y su uso y su construcción. Es interesante relacionar este estudio de la forma que ahora estamos abordando desde la teoría tipológica con los otros dos componentes de la tríada vitruviana, la utilitas y la firmitas. La visión gestáltica que acabamos de comentar no parece del todo suficiente para explicar el fenómeno arquitectónico. Faltan la cuestión del uso y falta la cuestión de la construcción. Moneo quiere establecer un vínculo directo de la noción de tipo con la realidad material de los hechos arquitectónicos que supere esta abstracción geométrica. Para ello se plantea que el tipo, de algún modo, debe reflejar tanto el uso como la construcción de la obra. De este modo, aunque un obelisco y una torre comparten una estructura formal semejante desde el punto de vista geométrico, no podríamos decir que constituyen el mismo tipo arquitectónico. Sigamos con el ejemplo del tipo torre. Un aspecto esencial de la torre, por ejemplo, estará en su uso, que esencialmente radica en subir y desde la cima poder observar. La torre es un dispositivo de control sobre el territorio. Se ha usado con fines militares, pero hoy, por ejemplo, se puede usar como control forestal o simplemente con la finalidad de la observación del paisaje. Pero hay aún más, pues el tipo refleja el uso.
Y con ello es posible nombrar un subgrupo y definir así un nuevo tipo. El ejemplo se clarifica con la siguiente imagen, que contrapone la torre de asedio medieval enfrentada a la torre defensiva medieval de las murallas. Fíjense, la torre de asedio está construida con elementos lineales de madera. Ahí ustedes pueden observar las diagonales que rigidizan la estructura. Es de ejecución rápida, construida con un fin específico y con la enorme posibilidad de su pronta destrucción. Su gran virtud radica en su liviandad y en su agilidad y en su movilidad para ser desplazada hacia el sitio de asedio. Si se fijan, la torre defensiva es casi que completamente lo opuesto. Es construida lenta y concienzudamente en sillería, piedra, debe ser maciza, pesada, ignífuga, lo suficientemente robusta para resistir los golpes de la artillería enemiga, y su objetivo constructivo es resistir, perdurar. Es decir, son principios completamente opuestos los que determinan la construcción y el uso de ambas torres. Así es como Moneo analiza, y es lo que nos expresa esta imagen, que el tipo torre se puede desdoblar en dos nuevos tipos según su uso y según su procedimiento constructivo. Comprobamos así que el tipo es una categoría flexible e inclusiva, que puede referirse a una generalidad de objetos o bien ser cada vez más específico, en teoría, hasta llegar a un objeto concreto, a la obra arquitectónica única. Por otra parte, vemos que el tipo, según Moneo, describe una estructura formal, pero debe además reflejar tanto su uso como la forma de producción de la obra. La función hace diferir el tipo, produce variaciones. También la construcción es determinante según los diferentes casos. Es decir, de esta manera, los dos elementos anteriores de la tríada vitruviana, es decir, la función y la construcción, están aquí en estrecha relación con la forma que define el tipo. Para proceder a esta posible gradación del tipo desde la generalidad máxima hasta la concreción y particularidad máxima, según la relación entre los elementos que estructuran la forma, Moneo introduce el concepto de serie tipológica. Lo ejemplifica explicando cómo a partir del momento en que Brunelleschi corona la cúpula de Santa Maria del Fiore con una linterna, esta solución luego es utilizada con continuidad en toda una serie de cúpulas producidas durante el Renacimiento, durante el Barroco e incluso hasta el siglo XX. Se produce así una relación indisociable entre linterna y cúpula que define una coherencia formal de un tipo que se distingue de la cúpula clásica. Las cúpulas clásicas no tenían linterna. Así es como Moneo quiere mostrar que el tipo es un elemento vivo, que muta, en la medida en que se modifican los elementos esenciales que estructuran su forma. Si regresamos al ejemplo del tipo torre con el cual veníamos trabajando, y aplicamos el concepto que aporta Moneo, podemos comprender la existencia de series tipológicas, según los elementos que participan en la definición de la estructura de la forma, de la torre en este caso. Una serie tipológica, por ejemplo, se origina a partir de una interpretación de ciertos principios compositivos clásicos y de su aplicación al tipo. Así, la forma de una torre se estructura mediante la clásica fórmula tripartita, basamento, fuste o desarrollo y remate. Otra serie tipológica podría ser aquella en la cual la torre se estructura formalmente a partir del apilamiento de unidades, pudiendo éstas ser idénticas o no. Y quizás esto puede motivar una nueva subagrupación tipológica. Todos ellos son torres. Sin embargo, el tipo se desdobla de acuerdo a los elementos que estructuran la forma, a cómo se estructura. También podemos pensar en otro tipo de torres, de series tipológicas del tipo torre. Por ejemplo, el tipo de torres que se desmaterializan hacia el cielo.
Y así podríamos continuar. El arquitecto, dice Moneo, puede iniciar su tarea de proyecto con el reconocimiento del tipo que debe producir. Este hecho, la posibilidad de poner nombre a una estructura formal con la cual debe trabajar, aporta una sólida base para poder operar a partir de allí, o bien respetando el tipo, o bien transformándolo, o incluso destruyendo el tipo que origina el proceso de proyecto. Así, la noción de tipo resulta utilitaria para abordar el problema y encaminar la solución proyectual de una obra, que finalmente sí acabará siendo una obra única. Se origina así lo que podríamos denominar una teoría tipológica del proyecto. La idea que Moneo expone se enfrenta a cualquier consideración del tipo como algo rígido que obliga a una repetición. Si bien es posible la repetición, Moneo nos ofrece una visión del tipo como un punto de partida para la comprensión del problema arquitectónico que el proyectista tiene ante sí. Tal comprensión tiene un soporte histórico, parte del reconocimiento de hechos arquitectónicos preexistentes que tienen una cierta estructura formal que puede ser adoptada como solución para un nuevo problema, y sin embargo, inmediatamente en el proceso de proyecto, la realidad va a imponer variaciones necesarias al tipo, que son un reflejo o quizás una consecuencia de sus circunstancias particulares, entre las que cuentan, como hemos visto, el uso que tiene la obra, que tendrá la obra, o así también los procesos de producción material que tendrá la obra. En cuanto el tipo entra en contacto con la realidad, se abre al cambio. No obstante, la transformación del tipo es una posibilidad, tampoco es una obligación. Cuando el arquitecto identifica el tipo que mejor se adapta, es decir, la estructura formal adecuada, se encuentra con un sólido punto de partida para abordar el problema arquitectónico que le puede haber tocado. Si el problema ya ha sido planteado y el tipo perfectamente puede repetirse y puede usarse la misma solución tipológica. Si por el contrario se reconoce la necesidad de transformaciones, debido a los motivos que sean, el tipo puede ser comprendido, dice Moneo, como el cuadro o el marco en el cual la transformación y el cambio se llevan a cabo. Pero siempre hay un punto sólido de partida. Cito a Moneo: desde este punto de vista, el tipo deja de ser un mecanismo rígido que inmoviliza la arquitectura y se convierte en el medio necesario tanto para negar el pasado como para anticipar el futuro. Las operaciones formales que son posibles a partir del tipo pueden ser su transformación de escala, la superposición o combinación de diferentes tipos dando lugar a uno nuevo, la utilización de fragmentos de un tipo en un contexto que no le era propio en su situación original, la alteración de técnicas constructivas, pasándolas de un tipo a otro, etc. Las posibilidades de operaciones formales a partir de un tipo son enormes y dependen únicamente, según Moneo, de la capacidad inventiva del arquitecto. Moneo asegura que los momentos más intensos en la historia de la arquitectura suceden cuando se produce la invención de un nuevo tipo, que se demuestra apropiado y que luego perdura. Cuando se reconoce la necesidad de abandonar un tipo o de transformarlo o de proponer uno nuevo, la mayoría de las veces sucede debido a la aparición de nuevas tecnologías, a la aparición de nuevas demandas sociales, pero a veces, dice Moneo, sucede exclusivamente debido a la excepcionalidad creadora de un arquitecto que hace esta transformación tipológica. Cito a Moneo nuevamente: cuando un nuevo tipo aparece, cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de relaciones formales que produce una nueva categoría de edificios, es cuando su contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la arquitectura como disciplina. El texto de Moneo hace un análisis de la evolución histórica de la noción de tipo, desde su formulación esencial por parte de Quatremère de Quincy, pasando por Durand y su relativa puesta en crisis
analizando su desaparición, casi desaparición, con el ataque que produce el movimiento moderno hacia la teoría academicista, y llegando hasta su recuperación posterior con autores importantes en relación con el concepto de tipo en arquitectura, entre los que menciona a Muratori, Argan, Rossi, Rogers, Colquhoun, Kahn, Venturi, entre otros. Efectivamente han sido muchos los autores y se han producido muchos textos basados en esta noción del tipo en arquitectura. Los textos de Moneo y de Martí Arís ya tienen algunos años, pero su vigencia aún está intacta. Hay que decir que en las décadas recientes la teoría tipológica ha caído un poco en desgracia. El abordaje del análisis del proyecto de arquitectura desde una concepción estructural de la forma y, en términos más generales, la comprensión de la arquitectura y el conocimiento arquitectónico desde el abordaje tipológico, digamos que no ha estado de moda en los últimos tiempos. Sin embargo, en las universidades más serias se sigue estudiando el concepto de tipo, porque desde la universidad, quienes creemos en el valor del conocimiento no caduca, tenemos la percepción de que estamos en un excelente momento para una revisión tranquila del concepto de tipo, sin que el ruido de fondo de la moda entorpezca su comprensión. Contamos además con una cierta perspectiva histórica que nos permite estudiar el concepto de tipo con claridad, y con el convencimiento de que esta forma de entender la arquitectura no morirá, sino que por el contrario en algún momento recobrará bríos y recobrará vigencia, es que entendemos importante exponer siempre esta teoría y manejar estos conceptos. Por último, hay una teoría arquitectónica semejante a la tipológica. Quiero presentar el pensamiento de Louis Kahn, uno de los maestros tanto de la arquitectura moderna como de su revisión. Kahn aborda de una manera particular el problema de la forma en arquitectura. El problema de la forma en Kahn atraviesa y estructura toda su producción de proyectos, sus obras, sus escritos, sus conferencias, sus clases en Yale. Es interesante entonces comprender cómo entiende Kahn la noción de forma. Hemos incorporado a Kahn parte de esta clase porque efectivamente su teoría de la forma no guarda relación con la apariencia de las cosas, sino con su estructura más profunda. Igual que la teoría tipológica, en su concepción la forma es la esencia del problema arquitectónico. Es a la vez el principio y el fin de la acción del arquitecto. Louis Kahn establece una gradación, según lo cual lo superior es el orden, al cual le sigue la forma para finalmente arribar al diseño. Enuncia Kahn, el orden es como algo supremo, entiende la noción de orden como un principio superior. El orden, dice Kahn, es el hacedor de toda existencia. En el orden está la fuerza creadora. No obstante, sostiene que por sí mismo el orden no tiene lo que él llama la voluntad de ser. La comprensión, cito a Kant, la comprensión es la combinación del pensamiento y el sentir, en un momento en que la mente se halla en una relación bien estrecha con la psique, origen de lo que la cosa quiere ser. Este es el comienzo de la forma, el origen de lo que la cosa quiere ser. Esto es muy interesante, esta forma de pensarlo, porque usualmente solemos ver, o se suele ver a la arquitectura como un fenómeno de expresión de una época, de un autor, de una sociedad, de un desarrollo tecnológico, etc. Pero es menos frecuente esta visión de Kant de que entender que la arquitectura puede ser un fenómeno de comprensión. En la cita anterior, Kant hablaba de la comprensión de lo que la cosa quiere ser, de lo que la obra quiere ser, como comienzo y como origen de la forma. Es decir, Louis Kahn entiende que el arquitecto no hace o no debe hacer o no se entiende a sí mismo como un arquitecto que hace lo que quiere, que expresa su ser a través de las cosas, sino que lo que hace es comprender cómo la obra quiere ser, y ahí está su arquitectura.
Así entendida, la forma no es algo que el arquitecto determina como respuesta creativa ante un problema, sino que en la idea de Kant, el acto de creación radica en la comprensión de una estructura que es anterior a la intervención del arquitecto, y a eso le llama forma. Según Kenneth Frampton, forma es el término que utiliza Louis Kahn para señalar el tipo. Según Norbert Schulz, Kant habla de forma en el sentido platónico de idea. En cualquier caso, lo cierto es que Louis Kahn plantea la existencia de un principio estructural de la forma que da inicio al proceso de proyecto. Es muy cercano a la idea de tipo, aunque él no usa exactamente la palabra tipo, su concepción es muy cercana, pero es un poco diferente, sobre todo porque no tiene luego el mismo desarrollo teórico. Dice Louis Kahn, la forma implica una armonía de sistemas, un sentido del orden y de lo que individualiza una existencia. La forma no tiene figura ni dimensión. Por ejemplo, cuchara. El concepto de cuchara caracteriza una forma que posee dos partes inseparables, el mango y el receptáculo cóncavo, en tanto que una cuchara implica un diseño específico, hecho en plata, en madera, grande, pequeña, profunda o no. En la teoría que formula Kant, el arquitecto alcanza la comprensión de la forma a través del diseño. Por su parte, el diseño debe revelar su fidelidad a la forma para que sea bueno. Kant explica, la forma es el qué, el diseño es el cómo. La forma es impersonal, el diseño pertenece al diseñador. El diseño es circunstancial. Ajustarse a lo circunstancial es justamente el papel que compete al diseño. La forma, en cambio, está más allá de las circunstancias. Dice Kant, el diseño es dar forma en el orden. Veamos cómo, por ejemplo, Louis Kahn aplica su pensamiento, por ejemplo, al tema de la casa, un tema que ya nos ocupó en la primera parte del curso. Escribe Kant, cito, reflexioné entonces sobre lo que caracteriza en abstracto los conceptos casa, una casa o el hogar. Casa es el concepto, y lo escribe con mayúscula además, es el concepto abstracto de espacios convenientes para vivir en ellos. Casa, con mayúscula, es por tanto una forma mental, sin configuración ni dimensión. Una casa, en cambio, es una interpretación condicionada de esos espacios. Esto último es el diseño. En mi opinión, dice Kant, el valor de un arquitecto depende más de su capacidad para aprender la idea de casa que de su habilidad para diseñar una casa, que es un acto determinado por las circunstancias. Por último, el hogar es la casa y los ocupantes. El hogar varía de acuerdo con el ocupante. En esta cita anterior resulta clara la gradación de la forma casa, idea abstracta, mental e inconmensurable, al diseño, una casa, una cosa concreta y sujeta a medios mensurables, que es una interpretación particular de forma, hasta el hogar, que es la casa ya con vida propia, que es la cosa material, tangible, ocupada, apropiada y transformada incluso por sus habitantes. También es interesante el juicio de valor que Kant hace acerca del momento más importante del trabajo del arquitecto, que consiste en la mejor aprehensión de la idea de aquello que debe crear. Bien, con el concepto de Martí Arís y Rafael Moneo, con el concepto de tipo y con la forma y diseño de Louis Kahn, hemos presentado dos teorías importantes acerca de la forma en arquitectura y lo hemos visto en relación con el uso y con la construcción. Y con esto cerramos la primera parte del curso.